Bienvenidos a Pintao TV. Existe un pánico mundial con relación a la incidencia de la guerra del Medio Oriente, lo que está sucediendo en la actualidad. Estados Unidos e Israel en una guerra frontal directamente contra el régimen iraní de los ayatolá. Si algo ha tenido la historia es que nos ha mostrado de que es un ciclo repetitivo a través del tiempo. Y estos conflictos, más que guerras convencionales, también han sido guerras de religiones, guerras de pensamientos religiosos. Y ya nosotros sabemos que cuando se habla de Israel, cuando se habla de Irán, hay una historia de consecuencia drástica y de extremismos religiosos. Si bien recordamos, porque aquí somos la historia y su contexto, antes de proseguir queremos invitarle a que se suscriba, comente, apóyenos a seguir creciendo. Gracias a ustedes que estamos dándole esta sintonía, llevando las incidencias y, cómo no, un poco de historia con relación a este conflicto. En el 1979, para que podamos entender más a profundidad este contexto de guerra, es que se da la revolución de los ayatolás. Cuando toman el Shah y lo vencen en aquel país que antes era Persia, más adelante se llamó Irán, tierra de los arios, porque ya lo que se llamaba Persia denotaba un área muy limitada. Entonces eran tierra de arios, entonces le colocaron el nombre de Irán. Hubieron muchos que estaban a favor de la revolución, otros no tanto, o por no decir no tanto, sino mucha facción del pueblo, la gran mayoría, porque el Shah mantenía a lo que llamamos Irán en aquel entonces, en 1979, 1980, este periodo, que fue de gran caos, lo mantenía un tanto laico. Pero lo que le molestaba al régimen de los ayatolás, quienes emprendieron su revolución desde Francia, en aquel entonces el ayatolá Jomeini, quien fue que se alzó y tomó el control de este país de Oriente Medio, que es una fuente inmensa de petróleo y de productividad a escala mundial, y cómo no también destacar que controla un punto geoestratégico importantísimo que tiene que ver con la economía global. Estamos hablando del Estrecho de Hormuz, que mayormente hoy por hoy en la actualidad, 2026, sería un suicidio tratar de pasar por ahí, puesto de que los militares iraníes, la Fuerza Armada, la Naval, la Fuerza Aérea, tienen orden de cualquier cosa que no sea procedente de Irán a abrir fuego. Entonces, ya nosotros hemos visto que a través de este ciclo repetitivo que llamamos historia, se van dando un suceso cíclico y luego otra vez de nuevo retornamos a los mismos eventos. Estados Unidos siempre ha tenido una incidencia directa con relación a estas guerras de Oriente Medio. El problema siempre ha radicado en que Irán nunca ha reconocido a Israel como un Estado soberano. De hecho, siempre lo ha considerado como un invasor. Y a Israel defendiéndose y con su derecho a entender de que tiene derecho a subsistir y a existir como Estado-nación libre, siempre ha optado por su reconocimiento y ha tenido el apoyo de Estados Unidos, mayormente los países de la OTAN y otros cuantos aliados estratégicos que tiene por la zona de Oriente Medio. Ya este conflicto se venía sazonando desde hace ya un tiempo. Ya hemos visto cómo ambos países se habían atacado específicamente bases estratégicas de comandos militares, pero el impacto más significativo hoy por hoy lo tiene que Estados Unidos haya escalado en este conflicto global. Hablo de conflicto global porque cada país que es una superpotencia tiene intereses en particulares. Ya sabemos de que un aliado estratégico de Irán es Rusia, pero Rusia se ha mantenido al margen. Porque está sometido, está enfrentando una guerra con Ucrania, una guerra que al parecer para Vladimir Putin era pan comido, apenas 15 días, y ya casi vamos para 4 años desde aquella invasión por parte de Rusia. Lo que sí es importantísimo destacar es que aquí hay un mensaje muy significativo por parte de Estados Unidos y Donald Trump. El mensaje es el siguiente: cuando miramos el ranking de las principales potencias militares del mundo, según Firepower 2025, nos dice de que Ucrania ocupa el lugar número 20, mientras que Irán ocupa la posición número 16. Entonces, la propuesta del régimen de los ayatolás era mantener un régimen, un estado teocrático, manteniendo en su discurso a Estados Unidos como el gran Satán. Entonces, todo este régimen de los ayatolás desde 1979 se ha mantenido con una consigna: enemigo de Estados Unidos,
enemigo de sus aliados y sobre todo repudiando el Estado de Israel. Y siempre quisieron una guerra. Y qué pena que el Ayatollah Khamenei apenas comenzó la guerra y Estados Unidos se va frontalmente con Israel, solamente duró un solo día. Y ya nosotros sabemos que el resto es historia. Hoy por hoy el dictador Khamenei ya es polvo. Ya fue dado de baja, fue abatido por las fuerzas norteamericanas en conjunto con las fuerzas israelíes. Hay muchos que celebran, hay muchos que festejan esta caída de este régimen. Hay muchas mujeres que se están sintiendo libres, están quemando sus hijabs, sus velos que la cubrían, sus hermosos rostros, sus cuerpos, porque quieren ser más laicas, tal y como eran en un periodo con el Shah. Ahora, ¿qué provocó? Para destacar un punto importantísimo, Donald Trump se ha jugado bastante, pero con esta jugada que Donald Trump ha venido llevando golpe tras golpe, primero fue Nicolás Maduro, después fue el Mencho dado de baja en México, no fue directamente a Estados Unidos, pero tuvo una gran participación con inteligencia. Y ahora cae el dictador Ali Khamenei. O sea, son golpes muy contundentes de lo que va de 2026 y sobre todo vemos que Estados Unidos no está jugando, está teniendo una presencia militar completamente devastadora y arrolladora. Pero el mensaje para Vladimir Putin está más que claro. Si tú te estás enfrentando al número 20 y te ha tomado casi 4 años, yo me estoy enfrentando al número 16, según Firepower 2025, y le di de baja en tan solo un día. Ya yo he movido todo ese tablero geopolítico. Yo estoy demostrando la fuerza determinante y el poderío militar que yo tengo. Y hoy por hoy Estados Unidos, y había duda, ya esas dudas quedaron despejadas. Es el número 1 del planeta y hay que respetarlo. Y con un líder como Donald Trump, que le dice a Vladimir Putin, relájate, estate tranquilo, que tú solamente eras mucha propaganda, eres recuerdo de una guerra fría y sobre todo un montón de armamento nuclear que a lo mejor pueda ser disfuncional por los años que han transcurrido. Eso es lo que es Rusia hoy por hoy. El orgullo y el recuerdo de ser una potencia que iba a la par con Estados Unidos, pero ya ha sido desplazada. Vemos ahora mismo cómo la tensión va creciendo cada día más con relación a este conflicto de Oriente Medio, porque estamos a las puertas de lo más temido por toda la humanidad, una tercera guerra mundial. El mismo Albert Einstein en un momento, cuando se le preguntó que cómo sería una posible tercera guerra mundial, dijo de que a lo mejor podría ser entre palos y piedras, porque ya nosotros sabemos la capacidad nuclear que existe globalmente hablando. Y este ha sido hoy por hoy el principal problema o la excusa principal por la que Estados Unidos y su principal aliado en esa zona, Israel, ha tenido una coalición frontal con Irán. Y es esa, de que no fabrique armas nucleares, porque es una potencial amenaza a la existencia del Estado de Israel. Entonces, vemos otra vez, para irnos un poco al comienzo del programa, cuando dije que estos eventos no son más que un ciclo repetitivo de la historia a través del tiempo. Nosotros, cuando Irán era gobernado por el Shah, que era un aliado de Estados Unidos, era laico, el país era laico, a los ayatolás no les molestaba de que el país se sumiera en una crisis. Tampoco les molestaba que ellos se enriquecieran a costa del petróleo o que fueran de determinada forma en su gobierno. Lo que más les molestaba a los ayatolás en aquel momento era que no era un fanático religioso, que no era chiita, que era sunita. Esta corriente que solamente acepta en una asociación del pueblo, los sunitas, de que se puede elegir otros gobernantes. Mientras que los chiitas entienden de que tiene que ser una descendencia directa de la familia de Mahoma lo que tiene que gobernar. Esta es la parte más radical y extremista. Esta es la parte del ex gobernante, ya hoy muerto, dado de baja por Estados Unidos e Israel, Ali Khamenei. Entonces, también hay un episodio que debemos de recordar brevemente y fue cuando Saddam Hussein fue un actor muy importante que estuvo de parte de los Estados Unidos. Porque cuando Saddam Hussein se introdujo en una guerra frontal con Irán en aquel entonces, década de los años 80, Saddam Hussein lo hizo porque era sunita, pero cuando él miraba su población de Irak, eran chiitas. Irán estaba siendo gobernada por una facción
chiita de la mano del dictador o de la dinastía de los ayatolás. Entonces se tiró con todo, se dio cuenta de que no podía perder el tiempo porque podía tener consecuencias muy desastrosas. Entonces dice un refrán que ya usted puede conocer: los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Entonces fue lo que Estados Unidos utilizó. Apoyó a Saddam Hussein para que diera el golpe a Irán en aquel entonces, pero también cabe destacar de que esto dio inicio a la crisis de los rehenes con esta revolución de los ayatolás. Se tomaron unos 60 rehenes norteamericanos, por allá diplomáticos. De hecho, este suceso le valió la presidencia a Jimmy Carter en su intento por la reelección en 1980, tras derrotarlo a Ronald Reagan. Entonces, eso para que usted vea cómo hoy por hoy esta jugada magnífica de Donald Trump, si Trump pudiese optar por un segundo mandato presidencial, no cabe ningún tipo de duda que sería el preferido por encima de todos. Porque lo que está haciendo el presidente Donald Trump, prácticamente teníamos años o nunca lo habíamos visto. Cómo se ha dejado de excusas y cómo se ha empantalonado y ha puesto en el frente una ofensiva letal, brutal, y está poniendo las reglas del juego en el tablero geopolítico. Qué pena que ya por leyes estadounidenses no podamos tenerlo un periodo de 4 años más. O en el peor de los casos ya sabemos que Donald Trump, a su avanzada edad, ya va picando para los 80 años de edad. Y no es factible, por así decirlo. Ya sabemos el caso deplorable de Joe Biden. Pero con relación a lo que está sucediendo, Estados Unidos ha desplazado 2 destructores, el más impactante y el más caro del planeta Tierra, hoy por hoy, una fuerza nunca antes vista, aproximadamente 300 mil millones de dólares hay aquí en armamento. Es una cosa que se mueve con 2 reactores nucleares, tanta energía que daría energía para proporcionar a toda una ciudad ilimitadamente, con una fuerza letal de defensa y ofensiva que le permite atacar y defenderse de una forma nunca antes vista. Ha tenido presencia en la isla de Creta en la actualidad, recientemente. Entonces esto lleva el conflicto a una escalada mucho más amplia. Por suerte nosotros hemos visto cómo los aliados ideológicos o estratégicos de Irán se han quedado un poco rezagados a distancia. En el caso de China, en el caso de Corea del Norte, en el caso de Rusia, que siempre ha tenido ciertos intereses. Los tuvo grandemente en el siglo XX junto con los británicos. Pero ya vemos cómo Vladimir Putin entiende o ha entendido el juego y dice: yo no puedo meter mucho mis narices porque podría salirme caro. Podría yo salir del Kremlin y podría yo perder completamente todo por lo que yo he luchado y he estado trabajando dentro del control del mando ruso en el Kremlin. Entonces, lo peor que le puede pasar a Rusia en este caso, de esta colisión frontal, es que Irán, quien estaba enviando armamento militar para que combatieran a los ucranianos, ya deje de mandarles esos drones kamikazes, suicidas y otros armamentos más que le estaban sirviendo a Vladimir Putin como un alivio grande para enfrentar a Ucrania en esta guerra que parece interminable. Hoy por hoy nosotros estamos viendo historia ante nuestros ojos. Las cosas han estado cambiando bastante. Este tablero geopolítico, estas movidas estratégicas militares van a cambiar los cimientos de esta historia moderna. Trump se prometió hoy por hoy erradicar lo que llamamos el comunismo, erradicar lo que llamamos este tipo de ideologías que dan origen a una facción radical y extremista que ya ustedes saben que Estados Unidos lo ha designado como terroristas. Y ya sabemos que esa declaratoria es lo que Donald Trump ha estado utilizando para poder llevar a cabo estas maniobras militares sin un consentimiento directo del Congreso de Estados Unidos, que es la crítica hoy por hoy de los demócratas en el Congreso, de que Donald Trump está haciendo todo esto sin el consentimiento del Senado. Pero a Donald Trump le vale un carajo todo esto. Ya está apoyando directamente a Israel como era de esperarse. Se ha quitado del medio al líder supremo de Irán, a Jamenei, que ya nosotros hemos visto en diferentes imágenes como un tumulto de personas se han dado cita en Teherán, por allá, para dar un entierro digno a su líder, al dictador Jamenei, quien muchas personas están contentas en el mundo, principalmente las mujeres, que eran obligadas a llevar una ropa que la cubría
desde la cabeza hasta los pies. Imagínense con ese calor que hace en Oriente Medio, una mujer con toda esa ropa encima, que no pudiese mostrar su cuerpo, que no pudiese mostrar su rostro. Esto es lo que dejan este tipo de ideologías extremistas y esta línea de pensamiento, diríamos chiita. Ya los sunitas son una facción más que según los chiitas la denominan occidentalizada. Y este es el conflicto, este es el principal motivo de guerra ideológica, conservar esos estereotipos, conservar esas ideologías extremistas que ya datan de tiempos antiquísimos, de casi 20.000 años. Y es lamentable que hoy por hoy tengamos guerras de este tipo donde muchas personas inocentes, niñas, niños, adultos y padres y madres de familia, ya sea en Irán e Israel, en todas partes del planeta, que pierdan la vida catastróficamente por ideologías estúpidas. Porque solamente a una facción política o a un grupo de líderes radicales le da la jodida gana de entender de que las cosas deben de ser como ellos entienden que sea. O como yo tengo que considerar que mi vecino del lado es mi enemigo, porque no quiero aceptarla, siendo la tierra tan grande, tan vasta, y donde hay un espacio para todos. Eso es para que nosotros veamos y nos concienticemos qué tan lejos nosotros estamos de despertar una conciencia colectiva. Qué tan lejos nosotros estamos hoy por hoy de nosotros poder decir que estamos libres de guerras y que nos vamos a tratar mundialmente como si fuéramos una misma nación. Este capricho nacionalista, este capricho del poderío, de mantener el poder a toda costa, es lo que da inicio a este tipo de guerras que no hacen más que dañar, nos hacen más que hacernos sentir que estamos atrapados en un pasado de circunstancias que son indeseables totalmente. Esperemos que ya el diálogo, la diplomacia, medien este conflicto, porque nosotros hoy por hoy, aparte de la crisis que tenemos mundial, no estamos preparados para una tercera guerra mundial. Y aunque hay muchas personas que son admiradores de las catástrofes, pero una cosa es usted verlo en la ideología, en su propia mente, en su imaginativo, y otra cosa es usted sufrir frontalmente los estragos de una guerra. Ya tuvimos demasiado con la Segunda Guerra Mundial, ese capítulo oscuro, mucho genocidio, mucha barbaridad, donde millones y millones de personas perdieron la vida. Hoy por hoy eso sería desastroso que sucediera, porque siempre las víctimas son los más vulnerables, los más débiles. Esperemos que haya una conciencia universal con relación a este tipo de casos y que este conflicto se pueda mediar y de que suceda lo que Estados Unidos quiere hoy por hoy, porque Estados Unidos es quien tiene el poder de que se instaure una facción teocrática o política, como usted quiera llamarle, que sea un tanto laica, que vaya de la mano con los intereses del Dios San, de Estados Unidos Occidente, y de que acepte de una buena vez y por todas y valide el Estado de Israel, que tiene derecho a existir. Entonces, eso es todo lo que se necesita para poder despertar conciencia en este conflicto, que amenaza con ser una tercera guerra mundial. Ojo con esto. Pero Donald Trump, mientras la hacha va y viene, mandó un mensaje claro. Hoy por hoy Estados Unidos hace las reglas del juego en el tablero geopolítico. El resto será historia y se la vamos a dejar saber más adelante en la historia y su contexto.